La lección que nos ocupa hoy es la lección 3. Recuerda tu primer amor. Pero si se fijan, dice así con signos de admiración la frase. Recuerda tu primer amor, como si estuviera con energía diciendo al Señor, recuerda tu primer amor, así, como con autoridad, algo importante. Recuerda tu primer amor, es una exclamación, exacto, es una exclamación. Entonces, se va a hablar acerca del mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, y en particular, la iglesia de Éfeso tiene ese problema. Tiene el problema que ha dejado el primer amor. Voy a leer el versículo base de esta lección que dice: por tanto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El objetivo de la lección es proveer una descripción general de las 7 iglesias y explicar lo que tienen en común, y examinar a Éfeso y su amor perdido. Son 7 iglesias. Ya vimos que en la numerología apocalíptica el número 7 significa plenitud, es decir, la personalidad y las características de las 7 iglesias que vienen entonces en Apocalipsis nos presenta diferentes facetas o diferentes tipos de ser iglesia. Había más iglesias, hermano. ¿Por qué no incluyeron a los corintios, por ejemplo? ¿Por qué no a los tesalonicenses? También había iglesia aquí. O la iglesia de Jerusalén, que era la principal iglesia, era donde estaba la sede. Pero ¿por qué tienen que ser estas 7 iglesias? Pienso que el Señor, precisamente porque el número 7 significa plenitud, Él dijo, estas 7 iglesias representan a todas. Yo creo que alguna de las iglesias que están en Asia y de las cuales se habla en Apocalipsis tenía mucha personalidad parecida a la de Corintios, parecida a la de Romanos. Había otra parecida a nosotros, hermano. Fíjese, a lo mejor una de las 7 iglesias calza con nuestra personalidad de ser iglesia. Cada iglesia tenía su sensibilidad, sus lados fuertes, pero también sus lados débiles, sus áreas de oportunidad que ahora le llaman. Entonces, hoy iniciamos con Éfeso. Y yo siempre me preguntaba, y siempre me pregunto, cuando veo listas, como hoy en la mañana mirábamos las bienaventuranzas, ¿por qué yo me preguntaba el texto, ¿por qué precisamente los pobres en espíritu es la primera bienaventuranza? Y estuve meditando y preguntando y volviendo a leer hasta recibir una respuesta de Dios. Hoy también le pregunto al Apocalipsis, ¿por qué la primera iglesia a la cual se le da un mensaje es Éfeso? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Y por qué la última es la Odisea, la más apartada y la que más se ha desviado del camino de Dios, la más soberbia, la más autosuficiente, la que necesita más de Dios? ¿Por qué están en ese orden? Hoy lo vamos a ver. Generalmente, hermanos, me gusta leer toda la introducción, las lecturas bíblicas y el comentario general. Pero hoy, más que leerlo y llevar tiempo en esta sección, quiero darles brevemente un resumen. Si usted estudió la lección, me va a poder apoyar para enriquecer este resumen que les voy a comentar. Se nos invita, aparte de leer Apocalipsis 1, del versículo 12 al 7, también leer Ezequiel 1, 4 al 2 y Daniel 7, 9 al 14 y 1 Corintios 13, 1 al 13. ¿De qué hablan estas citas, hermanos? Ezequiel y Daniel hablan también de una visión gloriosa que tienen de la divinidad. Ezequiel dice que ve 4 seres vivientes y que ve ruedas llenas de ojos y parece que están conectadas sus pensamientos y sus conciencias con esas ruedas, y donde van las ruedas, dice, van también los seres vivientes.
Pero él describe toda esta majestad y él dice que lo que él vio, ¿verdad? También un trono, vio luz, vio gloria, que lo que él vio es la gloria de Jehová. Así le describe Ezequiel. En el caso de Daniel, él también ve seres vivientes, él también ve un trono, ve hasta ropas largas, ve también mucha luz en el trono, y también es la gloria de Dios que habla con autoridad. Hoy vemos también en Apocalipsis que se aparece una visión en la cual ve a Jesucristo al resucitado, y él lo ve también con una vestidura larga, una túnica que llegaba hasta los pies. Sus pies eran como de bronce bruñido. Dice que su rostro resplandecía como el sol cuando resplandece en su fuerza, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Sus vestidos eran blancos, como la nieve. Unas personas dicen que ningún lavador las puede ser tan blancas. Hay una majestad, hay una gloria en Jesucristo glorificado en el cielo. Eso es lo que tienen en común, son visiones de la gloria de Dios. Después se habla del mensaje a Éfeso, y este sí es importante que lo veamos, hermanos. Voy a leer Apocalipsis porque es del área pastoral en la cual me quiero enfatizar más, porque nuestros hermanos le dieron demasiado tiempo a los símbolos y a tratar de comparar lo que dice Ezequiel, lo que dice Daniel. Por eso se los quise resumir. Si van ustedes a Apocalipsis capítulo 2, vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 el mensaje a esta iglesia que dejó su primer amor. ¿Qué tiene que decir el Señor? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el primer mensaje a una de las 7 iglesias de Éfeso. Y como ustedes pueden ver, tiene un carácter pastoral. De Jesús, que está, como vimos en la mañana, lo ve todo, hermanos. Ve cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando nos sentimos mal, pero también cuando nos portamos mal. Él es nuestro pastor y Él está al pendiente de las ovejas. Y se ocupa ser traída, traerla al redil, lo va a hacer, porque ama a la oveja. En este caso, ama a la iglesia en Éfeso. Como vemos aquí, solamente hay una queja de Dios para Éfeso. Y pues yo entiendo por qué es la primera iglesia a la cual se dirige. Pareciera que va de lo menos a lo más el Señor. De las iglesias que tienen menos conflicto y que son más trabajadoras, y las iglesias que se van descomponiendo y que tienen más conflicto. Eso es lo que vamos a ver. La iglesia que sigue va a tener más problemas, la otra más problemas, y al final la Odisea, la 7ª iglesia, hermanos, parece que ya no son ni cristianos. Parece que ya le cerraron la puerta a Dios y a Cristo, porque el Señor dice ahí en la iglesia de Odisea, es cuando dice aquel pasaje que a veces se utiliza de manera evangelística: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo usamos en un punto evangelístico, pero en realidad el Señor lo dijo en un sentido de reprensión. ¿Qué significa? Que no han dejado a Jesús fuera. Quien tenía que comer todo el tiempo con ellos ya no estaba allí en la mesa. Déjenlo entrar. Me han dejado fuera. Es lo que está diciendo el versículo. Quiero cenar de nuevo con ustedes. Quiero tener comunión con ustedes. Quiero compartir la mesa con ustedes. En el caso de Éfeso vemos que tiene muchísimas características positivas, como muchas iglesias ahora. Muchísimos recursos, muchísimos planes andando, muchísimo celo, esfuerzo y sacrificio y disciplina, pero han dejado su primer amor. Antes de que este mensaje se dé con la autoridad del Hijo de Dios, nuestros hermanos nos invitan a pensar en todas las figuras que hay, tanto en Daniel, en Ezequiel y ahora en Apocalipsis, acerca de la gloria de Dios. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué este pasaje nos presenta a Jesús así? Pero también me pregunto, ¿y si no lo hubiera escrito Juan? Si no hubiera escrito esta sección donde se ve a Jesús glorificado con toda su gloria y con su rostro resplandeciente, con una espada aguda saliendo de su boca, si lo hubiera omitido, ¿qué hubiera pasado con el texto? O mejor dicho, ¿qué intención tiene el que Jesús se presente así? Diga, escribe, esta descripción de mi gloria es importante. ¿Por qué creen, hermanos? Es la pregunta que les hago. Es lo mismo empezar a dar la sección pastoral sin antes presentar la gloria de donde viene esa reprensión. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué es importante para Juan y para Jesús? Escribe cómo me ves, cómo estoy en mi gloria, porque voy a empezar a hablar. Si hubiera omitido esta sección de la gloria de Jesucristo resucitado en el cielo, ¿hubiera tenido el mismo peso específico la reprensión? ¿Creen ustedes que sería igual? ¿Sería lo mismo? ¿Cuál creen que es el propósito entonces? Y ya con esta pregunta y respuesta, casi tres preguntas de las que vienen en la lección las resolvemos. ¿Por qué creen? ¿Es lo mismo? Que nada más así, como dicen, en frío, de manera rápida, el que está en medio de los 7 candeleros dice esto, sin presentar realmente en su gloria a Jesús. ¿Creen que hubiera sido lo mismo? No. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque el describir a Jesús resucitado de su gloria le da autoridad a lo que sigue. Estas expresiones, porque alguien ha dicho, ay, es que Dios es como un anciano de días que está sentado en un trono y llega un cordero como inmolado, como dice allá Daniel. Hermanos, son simplemente figuras, visiones que tienen precisamente los profetas y que van a escuchar sus lectores para quedar maravillados de la gloria de Dios. Ese es el propósito, producir asombro, producir temor, un temor reverente en lo que se va a escuchar después. Por eso es importante, escribe en un libro lo que ves. Y se presenta a Jesús resucitado en toda su gloria. Y después viene y habla a las iglesias. Dice, yo lo vi, había 7 candeleros y había 7 estrellas. Los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los 7 ángeles que están a cargo de las iglesias. Y les escribe todas estas figuras que vemos, porque también podríamos haber agregado que se encuentra también una figura parecida cuando ve la gloria de Dios Isaías.
Dice que sus faldas llenaban el templo y se estremecían los quiciales de la casa donde estaba el Señor, y se llenó de humo, y entonces había ángeles que decían: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces dice Isaías: cuando yo vi esto, caí como muerto también. Tuve temor, porque yo, habitando en medio del pueblo con labios impuros, he visto al Rey de Gloria. Hermanos, para el profeta que lo ve, es algo terrible, algo impresionante. Y esa misma impresión la quiere lograr Dios al manifestar la gloria que tiene Jesús en el cielo. Así se presenta Jesús y le dice: escribe en un libro las cosas que has visto. Fíjese, 3 cosas. Estoy leyendo ahora 1:19. Escribe en un libro las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. 3 niveles de revelación. Hay unas que ven, hay otras que son, es decir, que son del presente, las que están corriendo con la historia, y hay otras que vienen para después de la historia que te toca vivir a ti. Hay una pregunta que aborda este pasaje, y entonces entendemos cómo está estructurado el Apocalipsis. El Apocalipsis entonces habla de cosas que son solo visiones. Así como ve la gloria de Jesucristo, va a haber otras circunstancias que son alegóricas, simbólicas, no literales, para dar énfasis al juicio divino. No quiere decir que va a haber bestias que salen literalmente del abismo y que tienen como colas como de escorpiones. Lo que está haciendo el Señor es dar visiones para enseñar lo grande y terrible que va a ser el juicio divino. Pero de que va a haber juicio, va a haber juicio. Y que se va a abrir el Abadón y va a salir Apolión, etcétera, y las bestias y todo esto. Es un lenguaje que ve de manera, son visiones, las cosas que has visto. Y aparte dice: y las que son, es decir, está corriendo la historia. Hay cosas que están viviendo ahora y de las cuales va a hablar Apocalipsis también. Pero hay cosas que no te va a tocar vivir a ti, sino que van a ocurrir después. Entonces hay 3 niveles en el Apocalipsis, 3 estilos de lenguaje: las visiones, la historia que están viviendo y para el cual hay un mensaje de esperanza, y lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Hay un nivel profético, un nivel histórico y también un nivel de visiones, de mensaje alegórico. Y aquí ya terminamos la sección, hermanos, todas las preguntas que había al principio. Y yo quiero enfocarme, amada iglesia, en la pregunta 5, para introducir el pasaje que nos ocupa pastoralmente sobre la iglesia a Éfeso. Voy a leer la 5. Usando como modelo la primera carta, mensaje a la iglesia de Éfeso, compárala con las otras 6. ¿Qué patrones comparten? ¿Qué cosa es única en cada carta? Aquí nos invitan a leer los 2 capítulos, el 2 y el 3, donde están las 7 iglesias. Pero ya les adelanté algo, hermanos. Tienen fortalezas y tienen debilidades. Y lo que tiene en este caso Éfeso, hermanos, son muchas fortalezas, muchas cosas positivas y solamente un detalle, pero un detalle importantísimo en el cual se juega su existencia y su futuro espiritual. Ha dejado su primer amor. Otras iglesias, hermanos, tenían idolatría adentro. Había promiscuidad de una mujer que se decía profetisa, una mujer que sabe. Hay una iglesia que también menciona esta. Hay unos que no eran ni fríos ni calientes, sino tibios. El Señor dice: los vomitaré de mi boca. Hay cosas terribles que también ocurren en otras iglesias. Y hay otras que incluso están dispuestas, entre las cosas positivas, a llegar a la cárcel
por causa del nombre y no tienen ningún problema. Si nos llevan presos por ser cristianos, no hay ningún problema. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, lo vamos a ver en algún momento. Se le dice a una de las iglesias: sé paciente y yo te daré la corona de la vida. Pero en el caso de Éfeso, hermanos, se ve que tiene muchas fortalezas y una sola debilidad. Y aquí hago una pausa, hermanos, porque yo había notado un detalle cuando leí Apocalipsis hace algunos años y noté un patrón en Jesús. En todos los mensajes a las 7 iglesias, Jesús siempre presenta en primer lugar las fortalezas y después las debilidades. Y después viene una bienaventuranza de los fieles. Así viene la estructura. Y yo también le pregunté al texto: ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no pone primero las debilidades y luego las fortalezas? O primero la bienaventuranza, o hace de otra manera. Hermanos, si Jesús lo dice de esta manera, ¿qué creen que consigue con ese patrón? Primero dice: todo esto estás haciendo bien, pero tienes este detalle: has perdido tu primer amor. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué Jesús lo hace así? Porque no todo está mal. Bueno, ya nos dijo nuestro maestro: no todo está mal. Es cierto, somos hijos de Dios y también tenemos algo que entregarle, algo que hemos hecho bien. Miren, hermano, y yo quiero enfatizar esto: por lo menos yo cuando vi a Jesús dando esta palabra y de esta manera y en este formato, cambió mi forma de ver a la iglesia, de entender a los hermanos, de entenderme a mí mismo. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros, hermanos, en nuestra humanidad caída, ¿qué es lo primero que nos fijamos? En el defecto. En el defecto. ¿Sí es cierto? Pero Jesús no. Entonces Jesús me está diciendo: cambia el patrón. Fíjate primero en las cosas positivas y verás que a lo mejor las negativas son mínimas. Mi hermano es un hijo de Dios, está batallando con esto, con aquello, pero también el Señor está haciendo una obra poderosa en su vida. Ha dejado esto, aquello, ha crecido, es fiel, diezma, tiene pasión, pero de pronto se cae, tropieza y se levanta. Entender este patrón a mi hermano me enseñó a amar más a mis hermanos, a tolerar más y entender la vida cristiana de mis hermanos. Todos estamos batallando, hermanos. Yo también batallo con ciertas cosas, porque no somos productos terminados. Jesús lo sabe. Además, yo les comento algo que tiene que ver con algunos ejercicios que se hacen en terapia de familia, especialmente con parejas. Yo no he estado en ninguna terapia familiar de pareja, afortunadamente, todavía. Y yo nunca creo que vaya a pasar, ¿verdad, Esther? Nos llevamos muy bien. Pero bueno, quienes han estado en terapias dicen que muchas veces el psicólogo o el consejero, ¿verdad?, empieza a darles una hoja a los cónyuges que están en conflicto, se quieren divorciar, están peleados y quieren tu consejo. Le dan una hoja en blanco a cada uno, al esposo, a la esposa, y le dicen: haga una lista de las cosas positivas que tiene su esposo, haga una lista de las cosas positivas que tiene su esposa. Y entonces, hermanos, agarran la hojita, le dan a su pluma y se quedan en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque si le dicen: y en el otro lado pongan las cosas negativas. Las cosas negativas, ¿cómo las quieren? ¿Por orden alfabético? ¿Por orden de aparición? ¿Por fecha? Se las pongo hasta con dibujitos. Pero cuando se les dice: ¿y las cosas positivas? En blanco. Pero de pronto empieza el mismo terapeuta a decirle: a ver, ¿cómo es? ¿Te es fiel? ¿O te engañó con alguna persona? No, pues es fiel. Bueno, pues entonces, ¿qué es fiel? ¿Es trabajador? No, de verdad sí es trabajador. Pues ¿por qué no se fijaba no recordaba que era trabajador? Póngale que es trabajador. ¿Es buen padre? Sí, también es buen padre. Y entonces empiezan a crecer las cosas positivas. Y al final, hermano, ocurre lo que con Jesús.
A lo mejor era uno o dos cosas las que no estaban bien, pero era una lista grande de las cosas que sí estaba haciendo bien. ¿Qué le parece? Pareciera que Jesús sabe esto, ¿no? Si nos dice primero lo que estamos haciendo bien, sentimos el aprecio del Señor, que nos está viendo, que nos estamos esforzando, y en ese sentido estamos ahora sí dispuestos. Sí, Señor, me falta esto, quiero superarlo. ¿Qué pasa si de pronto siempre estamos, no, es que tú eres así, tú eres así, y nada más vemos los oscuros o los claroscuros de nuestra vida, pero no apreciamos realmente lo que Dios ha hecho en cada uno de nuestros hermanos? Algunas veces nos acusamos, decimos, este hermano ni cristiano debe ser. Cuidado, hermano, porque con la vara que medimos seremos medidos. ¿Se da cuenta? Entonces este patrón, a mí, cuando yo lo vi, hermano, porque de pronto he escuchado, hermano, yo sufro mucho cuando escucho un predicador así muy ácido y muy violento, y tú eres como la Odisea, y mira, y el Señor te va a mandar al infierno. Entonces digo, Dios no ha hecho nada en la iglesia entonces. Dios sigue trabajando en medio de los santos, con esos altibajos, y nos está esperando que volvamos a Él. Murió por nosotros, entregó su vida por nosotros, lucha por nosotros. Por lo menos a mí, ver cómo Jesús se dirige, ver las cosas positivas, y al final le dice, pero tengo solamente una cosa contra ti: has dejado tu primer amor. Pero antes reconoce, sí, trabajas arduamente, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y no puedes soportar a los malos. Tus obras postreras son más que las primeras. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo que has dejado tu primer amor. Primero como que se empieza a elevar eso, el Señor nos está elogiando. No, pero no todo es perfecto, hay un detalle. Pero yo creo que con nobleza la iglesia entendió, sí, Dios lo ve todo, ve lo malo, pero también ve lo bueno. Así es nuestro Dios. Y ahora sí, para terminar nuestra lección con bastante participación, la pregunta número 6 es para mí la más importante. Los demás son simbolismos, son razonar sobre la gloria de Dios, la gloria de Cristo. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que son únicas de la iglesia de Éfeso? Vamos a ver Apocalipsis 2, 1 al 7. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice así: Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. A muchas de las iglesias les elogia el Señor también su fe, su trabajo, su paciencia, y también a algunas les dicen, tus obras postreras también son más que las primeras. Se van creciendo, hacen más cosas. Pero después les dice, pero tengo contra ti esto y esto. Y entonces se van sumando, hermanos, un paquete de varias cosas que tienen que superar algunas iglesias. En el caso de Éfeso, solamente una: ha dejado su primer amor. Pero hablando de las fortalezas, ¿qué fortaleza tenían
Éfeso. Dígame una de lo que leyó nuestra hermana Esther. En el versículo 2. Trabajo y paciencia. Los malos Trabajo y paciencia. los malos por dar discípulos o apóstoles. Primero dice que es hay mucha laboriosidad. Conozco tus obras. ¿Sí? También dice que hay arduo trabajo. Y cuando dice arduo trabajo es un trabajo profundo y delicado, ¿no? Paciencia, que también se puede entender como perseverancia. Que no puede soportar a los malos. Es decir, no coquetea con el mundo. O sea, se mantiene en santidad. ¿Sí? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Era una iglesia preparada, una iglesia que estudiaba las Escrituras, y si de pronto llegaba alguna persona y decía, no, yo soy cristiano, yo les voy a predicar la palabra, inmediatamente detectaban, está predicando herejías, está predicando algo que no es correcto. Los probaban. O sea, era una iglesia estudiosa, una iglesia que había crecido el conocimiento y podía probar a los espíritus si son de Dios. No has desmayado, dice también. Has sufrido, es una iglesia sacrificada. Has tenido paciencia, lo vuelvo a repetir, o sea que la paciencia se destacaba. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, si nos quedamos ahí, pareciera que es una iglesia perfecta, ¿no es cierto? Tiene todo, hermanos. Bíblicamente está fuerte, tiene mucha fe, mucho trabajo, mucha perseverancia. No le falta nada. Pero el siguiente versículo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por la siguiente parte de la pregunta 6, ¿qué tan importante es el amor para nuestra fe y testimonio? ¿Qué tan importante es el amor? En este pasaje de Apocalipsis es importante el amor. Ay, hermanos, fíjese qué interesante lo que el Señor nos dice. Se puede ser religioso y no tener amor. Se puede ser cristiano de iglesia y no tener amor. Es lo que nos está diciendo aquí el mensaje a Éfeso. Yo recuerdo, hermanos, haber visto en un taller, no recuerdo quién fue el maestro, pero nos comentaba que es importante que nosotros no caigamos en el activismo religioso. Podemos hacer un plan y vamos a estudiar el Levítico y vamos a estudiar Apocalipsis y vamos a tener un curso de esto, un curso de aquello, y podemos tener a toda la iglesia trabajando con los niños, con los jóvenes, etcétera, etcétera, y tener mucho activismo, y vamos a tener un día de campo y vamos a salir, y está saturado, hermanos, el plan de trabajo. La iglesia está contenta, está feliz, está activa, pero a lo mejor no se está haciendo con amor. A lo mejor no se está haciendo con amor. Es solamente activismo religioso. Yo recuerdo me quedé así. De veras, ¿cómo es? Puede ser la religiosidad una trampa que nos puede autoengañar. ¿Y por qué se lo digo? Aquí nos mandan algunas citas. La cita de Lucas, pero también nos invitan a ver Juan 13, 34 y 35, donde quiero que lo vean, por favor. Juan 13, 34 y 35. ¿Quién lo tiene? Dice Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amén. Que nos amemos. Que nos amemos, hermanos. ¿Sabía usted que muchas iglesias, espero que no nos pase a nosotros,
Muchas veces hay activismo religioso, pero atrás de ese activismo religioso hay rivalidad. Es decir, yo tengo estos dones. Puede haber dos grupos musicales, por ejemplo, en una iglesia, y ellos dicen: estoy sirviendo a Dios y me estoy esforzando, yo ya toco esto aquí, quiero ser el grupo principal sobre el otro, que me den más participación, etc. Y ya empieza a menospreciar el otro grupo que se equivoca mucho, que no afina muy bien cuando canta, o al obrero. Hermanos, allí no hay amor. Parece ser que se están esforzando mucho, están llegando a la excelencia en la música, pero están menospreciando a su hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la trampa? En otras palabras, el Señor nos está diciendo: no pierdan el piso cuando estén sirviendo a Dios. Amén. No pierdan el piso, no se mareen. Es hijo de Dios igual que tú. A lo mejor tú tienes algún don, Él no lo tiene, pero ámalo. Es tu compañero, es tu hermano. Y hermanos, ¿qué decir de 1 Corintios 13? 1 Corintios 13 nos lo explica clarito. La iglesia de los Corintios tenía un problema. El problema que había en Corintios, ¿sabe cuál era? Que no les faltaba ningún don. Dice así explícitamente el apóstol Pablo cuando les escribe: os alabo, hermanos, porque a ustedes no les falta ningún don. Yo he revisado por lo menos 3 listas de los dones espirituales. Una está en Romanos, otra está en los Efesios y otra está en los Corintios. ¿Sabe cuál es la más grande? La de los Corintios. Tenían el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus, el de profeta, el de enseñanza. No les faltaba nada. En nosotros no se habla ni del don de lenguas, ni del don de interpretación de lenguas, ni de milagros. No se habla de otros tipos de dones, más bien de enseñanza y de palabra. Que había evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, pero acá, hermanos, tenían todos los dones. Había dones de poder y había dones de palabra. Había evangelistas y maestros, pero había quienes operaban por medio de Dios milagros. Y hermanos, esto que podía ser una bendición, ¿en qué se va a convertir? En rivalidad. El problema de los corintios era que los que tenían los dones de poder, es decir, esos dones místicos, de sanidades, de lenguas, menospreciaban a los que no los tenían. Bueno, ¿y tú qué haces en la iglesia? Yo tengo el don de servicio. ¿Qué servicio es eso? ¿Eso dará gloria a Dios o no? No, pues yo oro por los enfermos y estos sanan. Y hablo lenguas angelicales. Se me hace que tú ni cristiano eres entonces. Y entonces cuando Pablo ve esto, es donde surge aquel pasaje preciosísimo de 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, nada soy. Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Si entregara todos mis bienes para dar a los pobres y no tengo amor, tampoco nada soy. Si supiese toda la ciencia y todos los misterios, pero no amo a mi hermano, tampoco me sirve de nada. Y es, hermanos, si se dan cuenta, el problema que tiene también los efesios. Por eso les decía, ¿por qué no puso a los corintios? Si se dan cuenta, a lo mejor se parecían mucho a los corintios Éfeso. Una iglesia que no le faltaba ningún don, que tenía mucha membresía, bien ungida, bien bendecida, pero que a lo mejor estaban en rivalidad, habían perdido el amor los unos por los otros. Cuando dice aquí, has dejado tu primer amor, a mí me gusta más expresarlo como has dejado la primacía del amor, el primado del amor, lo importante que es el amor. Y le dice además, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, si el Señor hace algo ahora, después de años en nuestras vidas, nos da dones o algo, no siempre fuimos así. Venimos de una vida de pecado en que nadie daba nada por nosotros. Recuerda de dónde has caído. No pierdas el piso.
igual que el que murió por tu hermano, el Señor murió por todos, murió también por ti. Si nos damos cuenta, hermanos, esta posiblemente sea una de las deficiencias, no nada más de Éfeso ni de los Corintios, posiblemente de muchas iglesias. Podemos estar en mucho activismo religioso, pero sin amor. Diciendo, no, pues yo ya cumplí, el Señor está viendo que estoy trabajando, que tengo muchos programas, pero no nos va a salvar el Señor por los programas, sino por el amor que tenemos los unos por los otros. Por eso es muy severo el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Haz las primeras obras. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo llega a Éfeso y predica, hermanos, hay un fervor con los efesios, una pasión, que muchos incluso que practicaban la brujería y la magia trajeron sus libros, incluso hicieron una hoguera y la quemaron allí, dando testimonio de su conversión. Se entregaron de una manera completa y plena. Haz las primeras obras. Quiero volver a ver esa pasión. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Sabe cuál es otro problema? Aparte de que se pierde el amor, junto con que se pierde el amor, a veces se hacen las cosas de manera mecánica. ¿Qué pasa? O por tradición o por costumbre. Y eso nos puede pasar. Sí, se perdió la misma pasión, el interés, y a veces hasta con desgano. No, es que ya es hora de ir a la iglesia. Pues ni modo, tengo que. Hermano, ¿qué pasó? Has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Acuérdate que cuando empezaste en el camino de la fe, decías, ¿y cuándo? Se me hace tarde para ir, disfrutar los cultos, cada corito, ese corito cómo me llega, y ahora ya ni te acuerdas de la letra. No sabes lo que estás cantando. Se nos olvidan las cosas. ¿Nos ha pasado alguna vez? Es probable. Activismo religioso, perder el fervor, la pasión, olvidar de dónde el Señor nos ha rescatado y hacer las cosas mecánicas. Entonces, de pronto así escucho yo de iglesias, mega iglesias, hermanos, qué impresionante, una iglesia que a lo mejor tenga 1000 miembros y está llena la iglesia y todo esto. Y ustedes preguntan, ¿sabes qué dice el Salmo 23? Y no saben. No saben. Pues yo no sé, pero les pasa lo que el síndrome de la abuelita. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Yo la recuerdo. Nuestro hermano Salvador nos platicaba la anécdota de la abuelita. Dice que la abuelita fue al culto y llegó bien emocionada, bien prendida la abuelita, y le dicen los nietos, ay abuelita, pero vienes bien bendecida, ¿de qué trató el sermón? Pues ni me acuerdo qué cantos fueron, ni me acuerdo, pero qué emoción tuve en la iglesia. Estuvo muy bonito. Sí. Es lo que pasa a veces en esas iglesias, ¿no? Pues yo no sé de qué hablaron, pero salí bien motivado, que soy hijo de un rey, que Dios me quiere prosperar, gloria a Dios, que voy a atar, desatar y que voy a reclamar al enemigo lo que me robó. No, ¿qué son esas cosas? ¿Se dan cuenta? Pero está grande la congregación, y a veces se hace de manera mecánica por motivos equivocados, cuando en realidad regresar al primer amor es decir, voy a la iglesia, qué oportunidad Dios me da. Hay hermanos que están enfermitos o que no pueden asistir, y yo tengo, para gloria de Dios, salud, la bendición de estar. Tengo que ir a doblar mis rodillas y decir a Dios, gracias Padre, que no tengo ningún impedimento para estar aquí. Y vamos a cantar y vamos a alabar como nunca. Amén. Yo a veces pienso, hermanos, porque a mí ya me pasó. Cuando tuve mi accidente y un mes no pude ir a la iglesia. Volver a la iglesia después de un tiempo que quieres ir y no puedes. Apreciamos mucho estar en la iglesia, en la comunión de los santos. Y a veces
veces nos pasan cosas y decimos, ¿por qué? A veces el Señor nos sacude para que razonemos y reflexionemos. Esta es la sección pastoral, hermanos. El que está en medio de los candeleros, el que tiene las 7 estrellas, el que está con túnica que le llega hasta los pies, con bronce bruñido, el que resplandece su rostro como el sol en su fuerza, dice esto: has dejado tu primer amor. Esta es la sección pastoral, hermanos, y me parece la más importante incluso que todos los otros simbolismos, que significan las estrellas, que significan los candeleros, las visiones de Ezequiel, de Daniel. Lo más importante es lo que podemos aplicar a partir de mañana y a partir de todos los cultos, ¿no es cierto? Amén. A veces se piensa que la cantidad es lo importante, pero el Señor nos dice que es la calidad del amor. A lo mejor si no crecemos mucho como la expectativa que tenemos, por lo menos que los que estemos y los que Dios llame, siempre tengamos la primacía del amor. Amén. Amén. ¿Qué instrucciones da Jesús a los efesios? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Sí, hermanos, se parecían mucho, yo pienso, a los corintios. Tenían mucho trabajo, pero el trabajo, lejos de unirlos, los había separado. No había amor. No había amor entre ellos. Y hay un versículo, con este quiero terminar. El Señor me lo dio por medio de su Espíritu Santo en la semana que estudiaba la lección. Hay un pasaje en el Sermón del Monte que es un poco oscuro, pero creo que después de ver el mensaje a los Efesios, a Éfeso, lo vamos a entender. Va a ver por qué. Me refiero a Mateo 7, versículo 21 al 23. En algún momento vamos a profundizar más en este pasaje cuando lleguemos a esta sección en la serie del Sermón del Monte, pero hoy quiero darles un apunte, un adelanto. Mateo 7, 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, yo cuando leí este pasaje por primera vez dije: ¿pero cómo? Si es gente que en nombre de Dios expulsaba demonios, profetizaba, Dios los usaba para milagros, y al final les dice: no los conozco. ¿Qué no era evidencia eso de que Dios estaba con ellos? ¿De que eran buenos y fieles cristianos? Ahora compárelo con Éfeso, compárelo con Corintios, 1 Corintios 13, y haga un pacto. Si todo esto se hace, pero se hace sin amor. Si todo esto se hace, pero se hace con rivalidad, el Señor al final nos va a decir: nunca os conocí. A veces pensamos, fíjense, cuando hablemos de los dones, va a haber una frase recurrente. A veces pensamos que los dones son un fin de nuestra vida cristiana. ¿Y sabe qué? No son un fin, son un medio. No son un fin en sí mismo. Dios nos da dones, pero para que sirvamos, para que amemos, para que seamos de bendición. No es de que yo llamo el don y me van a gloria por lo que Dios hace conmigo. Ahí se frustra el propósito del don, ¿no es cierto? Y es lo que está pasando aquí. En tu nombre hicimos, profetizamos tantas cosas, tantos milagros. Apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Dice: muchos vendrán así, algunos vendrán, en tu nombre hicimos todo esto, pero lo hicieron con amor. Vengan benditos de mi Padre. Pero algunos vendrán reclamando: en tu nombre hicimos tantas cosas. Y les voy a reprender diciendo: nunca los conocí. Porque todo esto se hizo sin amor, sin un espíritu de servicio,
sino con un espíritu de rivalidad. Este es el mensaje a Éfeso, hermanos. ¿Qué les parece? Creo que es un mensaje actual, ¿no? Es un mensaje, hermanos, para todas las iglesias. Nuestro Dios sabe. Por eso dice: oiga todo aquel, el que lee, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina. Es decir, nosotros hoy estamos oyendo el mensaje, también es para nosotros. Porque al final termina: el que tiene oído, nosotros tenemos oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Nosotros oímos, también es para nosotros. Quiero ponerse de pie y terminamos con la lectura final. Por favor, leamos el pensamiento final. ¿Con cuál voz habla su comunidad de fe? Tenga en mente que usted puede tener todas las respuestas correctas: ambición ferviente, sabiduría profunda, fuertes finanzas, liderazgo dinámico, pero sin amor nuestras voces no serán oídas. No lo olvide. Recuerde su amor por Jesús y dé lugar a que su amor sea escuchado mediante la voz suya ante